Bueno, compañeras y compañeros, estamos reunidos para alzar la voz por la apertura del turismo hotelero gastronómico de Córdoba. Hoy, después de casi 6 meses de estas medidas que son carentes de empatía y sensibilidad social, siguen atormentando a los trabajadores de nuestro sector. Si el Estado nacional o provincial cree que una familia gastronómica puede subsistir con un ingreso mínimo de 7.000 pesos, están totalmente equivocados. Ante esta situación económica, muchos trabajadores solo perciben el ATP, que en el mejor de los casos es de 16.875. ¿Quién puede vivir con estos ingresos? Estas medidas impulsan a transgredir el distanciamiento social para tener la dignidad de buscar un trabajo para alimentar a su familia. Les comparto la angustia de Gustavo, un compañero del establecimiento La Perla, que cerró las puertas debido a la pandemia. Me dijo así: me siento sin dignidad al no poder llevar un plato de comida para mis hijos con deudas que ascienden a más de 80.000 pesos y recibir permanentemente notificaciones de desalojo por parte del dueño de la vivienda. Es importante aclarar que el 80% de nuestros trabajadores no tiene casa propia. Pero como si esto fuera poco, se suma la amenaza de no tener la apertura del turismo estudiantil y del turismo de tercera edad, con un ingreso para Villa Carlos Paz de 2.500 millones y generando 20.000 puestos de trabajo. Lo voy a repetir porque esto es algo sumamente importante, compañeros. 2.500 millones y generan 20.000 puestos de trabajo. Necesitamos garantías por una ciudad que el 80% vive del turismo. Queremos una fecha, queremos un plan, queremos certezas, no queremos incertidumbres, que lo único que genera es perder las esperanzas. Invitamos a todos los compañeros que, una vez normalizada esta situación, se acerquen al sindicato para convocar de las delegaciones en todos los establecimientos. No al cepo a trabajo, somos trabajadores, queremos trabajar. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. Era la palabra de Nuevo Ugra, Córdoba, Cristian Ruiz Caballero. Y a continuación les vamos a dar la palabra, lo vamos a invitar a este escenario al titular del Nuevo Ugra Córdoba, el compañero Juan Rousselot. Muchas gracias, buenas tardes para todos los compañeros, empresarios, ciudadanos de Villa Carlos Paz. Es un gusto para mí estar aquí en esta lucha en conjunto, en un hecho histórico donde empresarios, ciudadanos, trabajadores del turismo, trabajadores gastronómicos nos unimos para una lucha común. Compañeros y compañeras, hoy venimos a reclamar lo que nos pertenece y nos fue tristemente arrebatado. Venimos a reclamar por la soberanía y el trabajo de todo nuestro sector, del turismo, hotelero y gastronómico de Córdoba. Este año 2020 comenzó de una manera muy particular para toda la humanidad. Se anunciaba una realidad que pocas veces se había visto a lo largo de toda la historia de la civilización. Se pronosticaba una pandemia inminente que dejaría como saldo la pérdida de millones de vidas humanas. La Organización Mundial de la Salud informaba sobre una nueva cepa del coronavirus, el COVID-19. Un virus con una elevada tasa de contagio y un índice de mortalidad alarmante. Los medios de comunicación de todo el mundo se hacían eco de manera sincronizada sobre el estado de situación gravísimo, con foco en la ciudad de Wuhan, China, epicentro del virus. El mensaje inequívoco que brindaban los medios era que allí los enfermos caían literalmente muertos en medio de las calles. Imágenes de alarmante similitud se mostraban en Perú y Ecuador. Mientras se anunciaba que los muertos iban a quedar diseminados por doquier, repito, los medios de comunicación masivos, de manera unísona, entre comillas, informaban sobre la terrible realidad. Ante este anuncio, el mundo, tal cual lo conocíamos, literalmente se paralizó. Algunos países democráticos respondieron con un mismo criterio, imponiendo un estado de excepción y una nueva normalidad, restringiendo derechos básicos a los ciudadanos. Este accionar abrupto y no planificado no dejó de llamar la atención y puso en alerta a distintos pensadores, científicos, sociólogos y economistas, sobre todo debido a la falta concreta de datos sobre la supuesta pandemia y sus consecuencias.
No había datos que pudieran avalar las insólitas medidas adoptadas por los gobiernos. Significativamente, esta situación novedosa propuso y llevó a la práctica, entre paréntesis, en países con administraciones políticas de tinte populista, la medida de aislamiento y, entre comillas, reclusión preventiva para las personas sanas. Situación totalmente inusual, cuyas consecuencias para las economías más débiles fueron absolutas y definitivamente catastróficas. Ante la terrible profecía divulgada, pero no debidamente fundamentada por parte de la Organización Mundial de la Salud y difundida masivamente por los medios de comunicación, el gobierno argentino dictó la emergencia sanitaria por el plazo de 1 año, en virtud de la pandemia declarada por la OMS en relación con el coronavirus epidemiológica. Haciendo una mirada retrospectiva, podemos decir que 11 días iniciales de cuarentena se convirtieron al día de hoy en una cruel cuarentena de 167 días impuesta de manera infundada, donde se pisotearon los derechos más básicos del pueblo trabajador, antes en la historia de nuestra reciente democracia. Ha llegado el momento de mostrar con toda la fuerza de nuestra convicción. No es cuidarnos, por el contrario, cuidarnos es otra cosa. Cuidarnos es respetar el orden natural, la Constitución Nacional, el sistema republicano, la independencia de poderes, la libertad sindical. Libertad, libertad y libertad. Esa es la única manera de cuidarnos, compañeros. Ese es el deber de los políticos que nos gobiernan. Esa es la única manera de cuidarnos, compañeros. Ese es el deber de los políticos que gobiernan nuestros destinos a nivel nacional o a nivel provincial. Pareciera que aquel que detenta de manera circunstancial un cargo público se cree a su vez dueño de nuestros destinos, olvidando que el pueblo es soberano. Acá quiero hacer mención textual y citar a nuestro querido Papa. El sujeto de la autoridad política es el pueblo, considerando en su totalidad como titular de la soberanía. El pueblo transfiere de diversos modos el ejercicio de su soberanía a aquellos que elige libremente como sus representantes, pero conserva la facultad de ejercitarla en el control de las acciones de los gobernantes y también en su sustitución, en caso de que no cumpla satisfactoriamente sus funciones. Si bien esto es un derecho válido en todo Estado y en cualquier régimen político, el sistema de la democracia, gracias a sus procedimientos de control, permite y garantiza su mejor actuación. Estas sabias palabras que iluminan nuestra cosmovisión como fervientes católicos que somos y siempre respetando las creencias del resto de nuestros representados, son profundamente esclarecedoras respecto a la capacidad autónoma que tiene el mismo pueblo trabajador para no dejarse avasallar por los mandatarios de turno ni permitir que se nos quiten lo que nos pertenece. ¿Qué es lo que nos pertenece? Y de lo cual sistemáticamente los distintos gobiernos nos vienen expropiando: la soberanía, la autodeterminación en libertad y el derecho al trabajo productivo. Claramente, esto no es un gobierno que avasalla nuestros derechos. Pasaron gobiernos de todos los colores políticos y tintes políticos. Estuvieron los que manejaban Ferraris, los del Sushi Club, los iluminados, los CEOs, los científicos. Todos ellos finalmente empobrecieron en menor o mayor medida a nuestra nación, con incapacidad de gestión, sin planes a corto, mediano y largo plazo, solo con objetivos mezquinos relacionados a perpetuarse en el poder como único fin. Las estadísticas, los números y los niveles de pobreza, precariedad, informalidad económica son irrebatibles y hablan por sí solos. Es preciso, y en honor a la brevedad, hacer taxativa enumeración de ciertos derechos de las personas para el tema que nos ocupa. Son de importancia trascendental. Derecho al trabajo y a la iniciativa económica. Derecho a una justa retribución personal y familiar. Derecho a la participación activa en la vida pública. Derecho a circular y a emigrar. Derecho a la protección jurídica del Estado. Los derechos naturales arriba enumerados están inseparablemente unidos en la persona, a los deberes correspondientes, en el cumplimiento de los cuales se instaura progresivamente un sano orden social. La convivencia social ha de fundarse en la verdad, la justicia, la libertad y el amor. Por su parte, la autoridad política tiene el deber de tutelar el intangible campo de los derechos de la persona humana y facilitar el cumplimiento de los deberes de cada ciudadano en su justa medida. Compañeros, la única verdad es la realidad. La contracara del coronavirus en números, la aritmética no miente. En un mundo donde prima el discurso políticamente correcto
y en donde toda opinión tiene el mismo peso en las decisiones que afectan al destino de muchos, vemos con asombro que se quiere imponer como palabra santa e irrefutable la ideología de unos pocos, en contra del derecho de muchos. Sin embargo, a esto ponemos nuestra postura. No cabe ninguna duda que la realidad se impone a cualquier ideología. Como decía el general Perón, la única verdad es la realidad. Argentina es el cociente de las naciones. Ocupa el lugar 31 de 244 en cuanto a número de habitantes. Ocupa el número 213 en 244 en cuanto a densidad poblacional. Ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en cuanto a duración y restricciones impuestas en cuarentena. Al día de hoy, 167 días. Sin embargo, al día de hoy estamos ubicados en el puesto 10 a nivel de contagios y octavos en el ranking de países con más decesos por día por COVID-19. Cualquiera podría aventurarse a decir que la Argentina está gobernada y dirigida no por un equipo de científicos, lejos de cualquier conocimiento técnico o político eficiente, sino por un conjunto de improvisados cuyas mezquinas miras no van más allá de ponernos en mayor aprieto económico de nuestra historia.